del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a ver un tema, diríamos que es propio de estos días, y lo he titulado ¿Por qué rezar por los difuntos? En las realidades humanas, pues algo que es innegable es la muerte, pero es incierta. ¿Es incierta en qué sentido? Pues es incierta en la hora en que nos va a llegar, ya que pues la muerte no entiende de inteligencia ni de fuerza, no respeta rangos, no respeta la estirpe, es más, no distingue la juventud, ni siquiera tiene en cuenta la edad, ya que mueren tanto niños como jóvenes, ancianos, siempre está a la puerta. Para los jóvenes está el acecho, ¿sí? Por ahí escribe un santo, San Gregorio, y él, refiriéndose a la muerte, nos dice lo siguiente. Dice: oh vida presente, cuánto has engañado. Mientras pasas, eres nada. Mientras existes, pues eres una sombra. Mientras eres exaltada, eres humo. Para los necios eres dulce, para los sabios amarga. Los que te aman, pues no te conocen. Los que huyen de ti, te comprenden perfectamente. Nadie acoge la muerte con serenidad y delicia, sino quienes en la vida están preparados para la muerte con buenas obras. Son los únicos que podríamos decir que esperan la muerte con serenidad y con delicia, nos dice este gran santo. Luego nos dice: piensa con responsabilidad lo que será de ti en el último día, cuando la conciencia te atribuya malos pensamientos, cuando los elementos te acusen de tus acciones. Por una parte serán los pecados, los acusadores; por otra, la justicia bajo el horrendo caos del infierno cuando llegue el juicio justo. Y si el justo se salva con fatigas, ¿dónde acabará el impío y el pecador? Eso está en la primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Dice: ¿qué será entonces de los razonamientos fatuos y ociosos, de las palabras ligeras, frívolas, de las obras vanas e infructuosas y de las riquezas? No borres nunca de tu mente la sentencia: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 41. Ante el espectáculo de la gloria y de la felicidad que disfrutarán los elegidos, los condenados sentirán crecer su pena y su confusión. En su cuerpo aparecerán las señales de los pecados cometidos y los castigos que hayan merecido. Sonarán entonces aquellas palabras terribles: id malditos al fuego eterno. El alma y el cuerpo irán a morar con los demonios, sin ni remedios ni esperanza. En aquel lugar cada cual llevará sus iniquidades, sus maldades. El avaro arderá por sus pasiones, por los tesoros de la tierra. El cruel pues vivirá con su crueldad, el inmundo con su inmundicia y miserable concupiscencia, el injusto con sus injusticias, el envidioso con la envidia, quien odia al prójimo con su odio. Los que hayan amado con amor desordenado
¿Qué provoca los males? Porque junto con el orgullo, que es el principio de todos los vicios, serán devorados por un fuego intolerable. Eso está en un decálogo en el capítulo 42. Bueno, después de este pequeño preámbulo, ¿qué nos dice la Iglesia Católica? Pues, para empezar, ¿verdad? La Iglesia Católica nos marca el mes de noviembre, y esto pues ha sido una tradición podríamos decir, de 2000 años, que está iluminado de forma particular por el misterio de la comunión de los santos, a que se refiere a la unión y la ayuda mutua que podemos prestarnos nosotros los católicos, quienes aún estamos en esta tierra. Los que ya seguros del cielo se purifican antes de presentarse ante Dios de las manchas del pecado en el purgatorio, y quienes interceden por nosotros delante de la Santísima Trinidad, donde ya gozan para siempre en el cielo. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia? Bueno, el numeral 1024 nos dice: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama cielo. ¿Sí? El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de toda dicha y felicidad. Por ahí nos decía un pensador, dice: no hay más dicha o felicidad que el cielo. Dicen los grandes místicos que la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada, el que se salva, sí sabe, y el que no se salve, pues no sabe nada, no supo para qué vivió. Luego el numeral 954 nos dice: los tres estados de la Iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo. Sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Lumen Gentium del Concilio Vaticano, número 49. Todos, sin embargo, aunque en grado y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo. Cantamos un mismo himno de alabanza a nuestro Dios. Este efecto, y todos los que somos de Cristo, que tienen su espíritu del Señor, formamos lo que llamamos la Iglesia, y estamos unidos entre sí, entre nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo estamos unidos con el Señor Jesús. Eso está en el numeral 49 también del Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor de Dios y al prójimo, ¿sí? Y de ese himno que decíamos, ¿verdad?, también lo cantamos todos como iglesia. En efecto, todos los que somos de Cristo, pues tenemos ese mismo espíritu, por eso formamos una misma iglesia, ¿verdad?, porque tenemos un mismo bautismo. Luego el numeral 955 nos dice: la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo. De ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Por eso la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones,
pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. ¿Sí? Hay que observar que esto ya es muy antiguo, ¿no? O sea, podríamos decir que desde el mismo comienzo de la Iglesia, hace 2000 años, se hacía oración por los difuntos. Ahora, a ver qué nos dice el numeral 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La finalidad de este misterio de purificación en el purgatorio es la de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Al cielo solo se puede entrar siendo santo, sin mancha. El cielo es la santidad y sería una contradicción pensar que se puede estar en la santidad sin estar santificado. O sea, no cabe eso. Una imagen, a modo de ejemplo, a ver, imaginémonos un espeleólogo. ¿Quiénes son esos? Bueno, son aquellos que van a las cavernas a buscar vestigios, ¿no? Fósiles, ¿no? Para hacer sus estudios. Y bueno, ellos se adentran en las cuevas y durante varios días permanecen alejados de la luz del sol y acostumbrando su vista a la oscuridad de la cueva. Con una luz débil, sus pupilas se dilatan tremendamente, de tal manera que si saliesen ellos de repente de la cueva a la luz del sol, pues se podrían quedar ciegos, porque sus ojos han perdido la connaturalidad que tenían con la luz del sol. Tendrán que estar un tiempo para que sus ojos recuperen la capacidad de poder mirar con la luz del sol, para recuperar la capacidad para la que fueron creados, poder ver con la luz del sol. De igual manera, hay que entender que Dios es la luz y que el pecado nos pone en un estado de oscuridad, en la cueva del mundo pecaminoso. Si Dios es la santidad, uno tendrá que purificarse para que esa santidad de Dios no le haga daño. La cuestión es, ¿qué es lo que hay que purificar de nuestra vida en el purgatorio? Fíjense lo que nos dice San Agustín. San Agustín hace una definición del pecado: apartarse de Dios por apegarse indebidamente a las criaturas. Según esto, el pecado tiene dos aspectos. Te apartas de Dios, ¿sí? Le entrega con un amor desordenado a las criaturas. La purificación final o purgatorio, cuando pecamos, no solemos hacerlo con la intención de apartarnos de Dios. Puede que haya pecados de absoluta malicia y con intención de ofender a Dios, pero generalmente no es así. El hijo pródigo no se marchó de la casa de su padre por ofender a su padre, sino por entregarse desordenadamente a los placeres del mundo. Y es lo que pasa desgraciadamente con el hombre actual. Pero el hijo pródigo sí que sabía que entregándose desordenadamente iba a ofender a su padre. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, y Dios, que es sumamente misericordioso, borra totalmente la culpa del pecado. Para Dios es como si ese pecado nunca se hubiera realizado. Pero lo que sí que existe en nosotros es el desorden de esa entrega a las criaturas. Es posible que el hijo pródigo, cuando volvió a casa, el padre le perdonó totalmente, pero el apego a las criaturas y a los placeres
queda en el Hijo de una manera desordenada. En teología se llama la pena temporal del pecado. Y es eso lo que tiene que ser purificado. Ese hijo tenía necesidad de realizar penitencia para que ese desorden que se había producido dentro de él se reordenase, que sus afectos se reordenasen nuevamente, para que su corazón volviera a ponerse en esa inclinación al Padre, en ese amor al Padre. Eso es lo que necesita ser purificado en esta vida. Por eso tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados después de la confesión. Como otra manifestación de la misericordia de Dios, en la medida que eso no haya sido suficientemente purificado en esta vida, Dios, en su infinita misericordia, nos posibilita, ¿sí? Nos posibilita el purificarlo después de esta vida en el estado del purgatorio. Luego entonces, el purgatorio es una manifestación más de la misericordia infinita de Dios. Mucha gente piensa que el purgatorio no es compatible con la misericordia de Dios, que es infinita, como si fuera un castigo de Dios, cuando en realidad es la ocasión de amor que Dios nos da a todos para poder estar con Él al final de nuestra existencia y por toda la eternidad. Bueno, ahora el numeral 1031 nos dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 15, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, nuestro Señor, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en esta vida, pero otras ni en la vida futura. Esto también lo dice San Gregorio Magno. La purificación final o purgatorio empieza diciendo, en este punto, la Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, que no tiene nada que ver con el purgatorio y el infierno, ¿no? O sea, hay quienes dicen que es lo mismo. No es lo mismo. A veces se ha presentado al purgatorio como si fuese un infierno en corto, pero eso es un error. Eso no es correcto. El catecismo dice que es completamente distinto, definitivamente. Es así porque en el purgatorio ahí se está en un estado de esperanza. Y en cambio en el infierno no, porque en el infierno es un estado de desesperanza. O sea que no hay esperanza ya de salir de ahí. El purgatorio tiene una esperanza y esa esperanza da una alegría. En el purgatorio hay un gozo al mismo tiempo que hay una pena en ese estado de purificación. También se han podido entender mal eso de las llamas del infierno y las llamas del purgatorio, que en cierto sentido pues es una imagen bíblica y se han confundido como si fueran llamas en el mismo sentido, lo cual también es incorrecto.
El fuego como imagen tiene diversos sentidos. Atentamos también a que un alma no es algo corporal que se pueda quemar, pero también es verdad que Dios ha querido expresarse a través de esa imagen. Lo que habrá que hacer es explicarlo bien y no dar lugar a equivocaciones como muchas veces ha pasado, ¿no? El teólogo está para explicar, no para cambiar la Biblia o para dar respuestas fáciles. Volviendo a la imagen del fuego, existe la imagen del fuego que purifica y existe la imagen del fuego que destruye. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, habla de llama de amor viva. Este fuego del purgatorio es un fuego que está quemando y enamorando al alma. Es la imagen esa de un tronco húmedo que se echa al fuego. Al principio chisporrotea, hasta que el fuego termina por evaporar toda la humedad e impurezas. Pero cuando el tronco se ha secado, es cuando empieza a arder y se convierte todo en una brasa reluciente. Esta podría ser otra imagen del fuego del purgatorio. Por una parte, ese fuego hace penar al alma en purificación, pero en la medida que se va purificando, se va haciendo una sola cosa con el fuego. Los místicos han descrito el purgatorio como un estado donde el alma llega a sufrir mucho, pero es un sufrimiento lleno de esperanza. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 15. Y si uno construye sobre ese cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, ¿sí? A través de ese fuego, ¿verdad? La manifestará el día que ha de revelarse por ese fuego purificador. Y la calidad de la obra de cada cual la va probando el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. El individuo, no obstante, quedará salvo. Pues, fíjense, esto es algo de veras hermoso y claro, pues es la infinita misericordia de Dios, como hay algunos hermanos que ya en el último momento, en su agonía, ¿verdad?, piden perdón, ¿no? Por eso es muy recomendable, ¿verdad?, siempre acercarnos a un accidentado, hablarle al oído y decirle que pronuncie esas 3 palabras que recomienda el Padre Jorge Loring, decirle que él repita, aunque sea mentalmente: Dios mío, perdóname. Y de veras, es que la misericordia de Dios es infinita, como Él nos perdona a esa alma. Pero esa alma, pues sí, muere en el perdón de Dios, pero va a necesitar ser purificada. Pero bueno, como quien pasa a través del fuego, tiene que ser purificado de sus pecados, y más si fue uno de estos casos, ¿verdad?, que es en el último momento de su existencia donde pide perdón. Y aquí nos dice el apóstol Pedro, dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y por lo tanto, tus pecados que tú has cometido tienen que ser purificados. También San Pablo nos habla de esto de una manera pues ya un poquito más fuerte. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15-20. Fíjense lo que nos dice San Pablo. Ustedes nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, así lo refiere él. Ustedes saben que cada uno forma parte de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella.
Así lo dice la Biblia. Los dos serán una sola cosa. En cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado a ustedes. Por lo tanto, fíjense lo que nos dice, por lo tanto, ustedes no son dueños de sus cuerpos. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso, deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Pues esto está en la primera carta a los Corintios, ahí lo pueden ver en el capítulo 6. Luego, el tema nos dice, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, quien nos ha salvado. En este punto se cita también a San Gregorio Magno, que nos dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. ¿Sí? Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. ¿Eso aquí por qué se repite? Porque es una frase, fíjate, es una frase que a veces no entendemos. Y aquí nos ponen otros ejemplos. Nos dicen que algunas faltas pueden ser perdonados en este siglo, pero otras ni en el siglo futuro se nos perdonarán. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 31, nos habla de esto. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. El Catecismo de la Iglesia nos recuerda el purgatorio, que es un dogma de fe, de la Iglesia y que ha sido afirmado pues, en varios concilios, decíamos. Asimismo, si los verdaderos penitentes salieran de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificadoras después de la muerte. Y para ser aliviadas de estas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos. ¿Sí? Ahí es donde ya entramos nosotros. Tales como el sacrificio de la Santa Misa, oraciones, limosnas y otros oficios de piedad que los fieles acostumbran practicar para los otros fieles según las instituciones de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hoy peregrinos en este mundo, podemos ayudar a nuestros hermanos difuntos, a nuestros hermanos que pues también ellos siguen siendo iglesia, con oraciones, con limosnas, con penitencias, ¿sí? Y con pues todos aquellos sacrificios de piedad que conocemos. Nos dice, y que las almas de aquellos que después de recibir el bautismo no incurrieron absolutamente en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de haber contraído manchas de pecado lo han purgado y lo han purificado, o mientras vivían con sus cuerpos y después que salieron de ellos son inmediatamente recibidas en el cielo y ven claramente a Dios mismo, trino y uno. Y bueno, yo a veces pensaba que no había casos de estos, pero sí hay, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, un caso de un santo que apenas se acaba
beatificar, ¿no? A Carlo, ¿no? Él fue un joven, ¿verdad?, que en una corta edad él pudo llegar a ser santo, ¿no? Y esos son aquellos, ¿verdad?, que conservan su bautismo, que viven pues una vida de santidad completamente, ¿no? Entregados plenamente, totalmente a Dios, y que pues a veces esto es un misterio, ¿verdad?, que no sabemos. Yo les digo que a veces Dios se los lleva, ¿no?, para que no se contaminen de este mundo pecador. Y ese es uno de los casos, y hay muchos más, ¿verdad?, de personas, hermanos nuestros, que podríamos decir que directamente del bautismo, pues viven cierto tiempo, ¿verdad?, y se van al cielo, pero son pues casos muy escasos, ¿no? La mayoría no, la mayoría pues somos de los que ahorita vamos a terminar aquí. ¿Qué nos dice el Concilio de Trento? Dice, puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las Sagradas Letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles, particularmente por el aceptable sacrificio del altar. Manda el Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio enseñada por los santos padres y sagrados concilios sea creída, mantenida, enseñada y en todas las partes del mundo predicada. Estamos llamados a predicar con claridad sobre estos aspectos de fe, porque no es una cuestión de una doctrina, de unas opiniones de algunos autores, no, definitivamente no. Esta es algo que forma parte de la fe de la Iglesia Católica y que además está muy bien definido por el magisterio de la Iglesia, apoyado en la Sagrada Escritura. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, hacer sufragios por nuestros hermanos difuntos, rezar por las benditas ánimas del purgatorio, ¿sí? El numeral 1032 nos dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeos hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias, las obras de penitencia en favor de nuestros hermanos difuntos. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración anual, mensual, semanal y si es posible diaria. Pedir por ellos, pedir por ellos. Y fíjense, y nos ponen un ejemplo, nos dicen, si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, está en el libro de Job, capítulo 1, verso 5, ¿por qué habríamos de dudar nosotros de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? Y es que desgraciadamente, pues es triste decirlo, ¿no? Pero ya actualmente muchos han perdido esta tradición tan hermosa, ¿no? Muy propia del pueblo mexicano, ¿no? Las ofrendas, ¿no? O sea, pues hay mucho apartamiento de esta fe. Dice, no dudemos pues en socorrer a los que han partido de este mundo y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. ¿Sabe quién dice esto? San Juan Crisóstomo, uno de los grandes santos de nuestra iglesia. Ya en tiempos de Judas Macabeo, decíamos, ya se creía en un estado de purificación después de la muerte. Es Judas Macabeos el que ofreció unos sacrificios por unos difuntos. Eso demuestra que se creía en una purificación más allá de la muerte. De igual manera, cuando la Iglesia Católica ora por un difunto y pide a Dios que lo lleve a su seno, al cielo, y que perdone sus pecados, ¿sí? Y eso es lo que deberíamos de hacer, pues todos los días, ¿no? Todos los días por nuestros difuntos.
¿Por qué lo debemos de hacerlo? Aquí se nos explica. Eso debemos de hacerlo porque siempre va a existir la posibilidad de que ese hermano difunto necesite de nuestras oraciones. Y tenemos de esto muchos testimonios, ¿no? Nos dice aquí, si ya está con Dios, pues no la necesita, podríamos decirlo, ¿no? Si está en estado de eterna condenación, pues algunos dicen que ya es inútil, no les sirven. Pero a veces esto nosotros no lo sabemos, porque les decía, hay muchos, ¿verdad?, que en el último minuto pueden pedir perdón. Entonces nosotros, ¿cómo estamos seguros de que ellos ya están en el infierno? No, nosotros oremos por ellos. Por tanto, nuestras oraciones se dirigen a Dios sencillamente para todas aquellas personas que están en ese estado de purificación y que en virtud del misterio que existe en la comunión de los santos, que existe con ellos y entre nosotros, ¿verdad? Pues podríamos decir que son unos vasos comunicantes de gracia, por los cuales la oración, ¿sí?, esa oración que nosotros hacemos del Santo Rosario, puede servir de purificación para todos ellos, ¿sí? Ahora además, acordémonos, ¿verdad?, que cuando morimos ya entramos en esa entidad llamada eternidad, donde ya el tiempo es un presente eterno. Pero bueno, a veces esto nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿sí? Sobre todo nos dice que el sacrificio de la Santa Misa, que tiene una posibilidad y una eficacia de purificación infinita. Esto es bien importante, ¿no? Que no se nos olvide, ¿verdad?, participar en la Sagrada Eucaristía por la purificación de nuestros hermanos que están en el purgatorio, que ya murieron, ¿verdad? Y podemos pedir por ellos, pero desgraciadamente esto a veces a muchos se les olvida, ¿sí? Y este punto continúa diciéndonos, desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular, decíamos, la Sagrada Eucaristía, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos. Eso es forma parte de nuestra fe de hace 2000 años y que va a seguir hasta el final de los tiempos. Por eso es muy importante que nosotros hagamos oración por nuestros difuntos y que no sea nada más en el mes de noviembre. Eso tiene que ser todo el año al acostarnos, cuando ya vamos a dormir, ¿sí? Debemos de rezar por ellos, ¿sí? Porque a veces, desgraciadamente, hacemos los 9 días y se nos olvidamos de ellos, ¿no? A veces ya hasta sus fotografías las escondemos, las quitamos, ¿verdad? Como que ya no los queremos ver. Yo les digo, deja ahí la foto para acordarme de él y pueda yo rezar por él, de veras. Porque a veces nos olvidamos de ellos. Son nuestros hermanos que necesitan. Y además no pensamos en otra cosa, que un día nosotros también vamos a estar ahí y vamos a necesitar de oraciones, vamos a necesitar de sufragios, ¿no? Y imaginémonos, y que nadie haga oración por nosotros. Pero bueno, pues quiero terminar nada más con esto. ¿Qué podemos hacer? Rosario diario, ojalá lo pudiéramos hacer. La devoción de los 100 requiems también es muy importante para pedir por las almas del purgatorio. Les decía, la Sagrada Eucaristía, si no es diaria, pues por lo menos que sea frecuente. Otra cosa muy importante y que ya no toqué y que debemos de hacer son las obras de caridad. Hacer obras de caridad por nuestros difuntos. Esa es la finalidad de la ofrenda. La ofrenda no es para que la comamos nosotros, no. La ofrenda es para compartirla con nuestros hermanos necesitados en nombre de nuestros difuntos. Son muy importantes las obras de caridad, visitar enfermos, ayudar a los necesitados, visitar a los presos. Hoy, de veras, y créanme que lo digo con mucha tristeza, hoy nuestra sociedad se ha olvidado de los presos, a veces hasta los familiares se olvidan
de sus parientes presos. Creo que a veces les da vergüenza, de veras. Eso es muy triste. Pero esas son las obras de caridad que van a ayudar a nuestros hermanos difuntos. Y otra cosa que también podemos hacer, y creo que esto todos lo podemos hacer, de veras, rezar 3 Aves Marías al acostarnos, pedirle a Dios por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, por las almas del purgatorio, y también, fíjense qué importante es rezar esas 3 Aves Marías, y también que nosotros tengamos una muerte, que seamos auxiliados con todos los auxilios espirituales, ¿no? Sí, que tengamos una muerte santa, podríamos decir así, ¿no? Una muerte santa, que recibamos la confesión, que recibamos la Sagrada Comunión, la indulgencia plenaria, los santos óleos, ¿verdad? El acompañamiento de la Virgen y tantas cosas que podemos pedir. Pero bueno, y también los ayunos, ya no hablé de esto, pero también los ayunos son muy importantes para ayudar a nuestros hermanos fieles y juntos. Bueno, pues ojalá y en lo sucesivo ya no sea nada más el mes de noviembre en que nos acordemos de orar, ¿no? Sino que sea todos los días. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.